es encontrar el dominio de una función. Entonces hay en algunas donde uno no hace tanto énfasis en el dominio de una función porque la función siempre está definida. Cuando la función se indefine, ahí es posiblemente cuando ya entran en juego las asíntotas verticales. Los intersectos también es bueno encontrarlos. Para algunos problemas sí no se van a poder encontrar los intersectos, pero ni siquiera de manera, ¿cómo se llama? En términos de funciones. Ah, ve, aquí tengo otro más. Tengo más de estas hojas, yo creo que aquí no va alguien más. Ay, vos. Pero ahora me quedé sin. Igual que voy a tomar este momentáneamente y te lo devuelvo solo para. Entonces, digamos, los intersectos casi no siempre se van a poder encontrar. Tal vez el intersecto con el eje Y sí es fácil porque solo es de evaluar la función. El del eje X, resolver la ecuación, igualar la ecuación a cero. Hay problemas donde sí no se va a poder resolver esa ecuación. Es posible que para ese caso les diga o no hay intersectos o los intersectos están aproximadamente en estos números. Entonces, par impar también nos sirve para hacer el trazo, la gráfica, hasta en algún momento nos da eso una ventaja para realizar el trazo. ¿Sí? Ah, sí, voy a ver si por aquí tengo una copia, pero después solo voy a terminar acá, porque no creo que... Sí, aquí solo miro ejercicios, ya no tengo trazado. Ah, bueno. Asíntotas verticales solo entran en juego si la función se indefine. Entonces, cuando la función se indefine, recuérdense que con asíntotas verticales hay que evaluar todos los límites laterales, ver si la función se vuelve menos infinito, más infinito. Las horizontales no siempre entran en juego, solo entran en juego con funciones racionales, tal vez algunas funciones logarítmicas o cuestiones así. Y aquí los logaritmos a veces que ahí sí entran en juego las asíntotas horizontales, ¿sí? Se puede omitir, varios de estos pasos los vamos a omitir, entonces incluso si miran los ejercicios que les entregué ahorita, cada ejercicio es diferente, hay 7 pasos, pero en algunos ejercicios solo se hacen 4 pasos, en otros sí se hacen todos. Ah, yo tengo dos de resumen, ¿ves? Ah, sí, ahí está, ahí, para Fabricio. Yo Ah, tengo un montón. te tocaron todas, nítido. Tengo otras. ¿Quién quiere? Sí, quedó con él. Daniel, tú también. David. Ay. Entonces, digamos, todo lo que, todo lo único que es nuevo, o sea, como pueden ver, todo esto es prácticamente precálculo. Bueno, esto de asíntotas es más como cálculo que precálculo. Pero digamos, acá, digamos, esto es primera derivada y concavidad tiene que ver con segunda derivada. Entonces, esto es realmente el aporte de cálculo en el trazo de las curvas. Entonces, como pudieron ver en el laboratorio, todo lo que hicieron en el laboratorio de ayer lo vamos a volver a replicar acá, pero solo vamos a agregar un poquito más de información para terminar de realizar el trazo. La parte de concavidad en cierta forma es la que menos valor aporta al trazo de la gráfica y en varios problemas ni siquiera se les va a preguntar porque ya con primera derivada van a tener un muy buen trazo. Entonces esta parte generalmente solo se hace para problemas un poco capciosos y varias veces, digamos, calcular la segunda derivada, como hay que igualarla a cero para encontrar puntos de inflexión y los intervalos de concavidad. De la 4 a la 5, es más 4 a la 5. 4 a la 5 es primera derivada, el 6 es la segunda derivada. Ah, de la 4 a la 5 es primera. Sí, sí, lo que pasa es que todo esto es lo que ya lo que hemos visto ahí en el capítulo 4, que es el aporte del cálculo en el trazo. Entonces varias veces o la segunda derivada se les va a dar ya simplificada todo o simplemente se les va a decir, ah bueno, no hagan el análisis de concavidad. Entonces, por ejemplo, digamos en el segundo problema, que este es un problema, el problema que más tiempo me tomó en la sección anterior, aquí les regalé la segunda derivada porque dije, bueno, regla del producto, simplificar
verificar términos. Entonces dije, no nos metamos ahí. Entonces, digamos, ahí tan solo vamos a atacar los problemas y para propósitos de evitar ambigüedades, porque digamos, si tienen un problema así en el parcial, algunos de ustedes pueden venir con la tentación de hacer todo el análisis, lo cual está bien. Pero digamos, es muy frustrante hacer todos estos pasos y luego, digamos, en este problema no hay asíntotas verticales y horizontales, entonces uno pierde el tiempo. Y hay veces que uno dice, bueno, ¿realmente hago concavidad o no hago concavidad? Entonces varias veces van a ver que estos pasos, como que les estamos poniendo aquí, bueno, para este problema enfoques en estos pasos, para este otro problema enfoques en estos otros pasos. Entonces eso ya, digamos, no les permite hacer un mejor uso de su tiempo, porque si no, de lo contrario, se pueden tardar prácticamente un parcial, todo el parcial haciendo uno de estos problemas. Tal vez estos dos no, pero digamos, este de acá sí, el 4, estos de acá sí son particularmente difíciles, digamos, el trazo es bien simple y todo, pero como empiezan a tener esos problemas de que, es que tengo un número crítico donde hay una tangente vertical y no sé si es extremo relativo o punto de inflexión y la gráfica tiene ahí un cambio bien brusco, ahí el trazo se complica un poquito. Entonces podemos empezar con estos problemas. Este es en cierta forma el más accesible de todos, el problema de una función polinomial. Este es solo para ver todos los pasos. Pero como les decía, aquí ya no les estoy diciendo nada de asíntotas verticales. En cierta forma ni siquiera les estoy diciendo dominio, porque estoy trabajando con el de que de manera implícita esta función siempre está definida. Entonces por eso es que no pregunté esto, pero igual lo voy a incluir acá. Dominio. Solo por hacer inspección rápida. Esta sería función par, impar o ninguna. Lo que pasa es que aquí hay una potencia par y aquí hay una impar. Ninguna, ajá. Sí, ajá, porque se están sumando. Ahora si se están multiplicando ya es otra historia, porque par por par da par, impar por impar da par y par por impar da par. Entonces todo esto lo pueden hacer inspeccionando. No es necesario que hagan esta comprobación, pero si en todo caso quieren utilizar esta fórmula, eso nos queda 2 más 3x al cuadrado más x al cubo. ¿Por qué más x al cubo? Menos x al cubo nos queda menos x al cubo. Y como aquí tengo un signo menos, esto se vuelve más. Y aquí, como pueden ver, esto no es igual ni a la función original ni al negativo de la función original. Entonces, por esta razón no es ni par ni impar. Y como les decía, aquí como el dominio son todos los reales, no hay asíntotas verticales. Y como pudieron ver, esto ni siquiera lo estoy incluyendo en la instrucción. Esto solo es algo que estamos inspeccionando. Entonces aquí lo que va a mandar es esto, la parte de la primera derivada. No quise hacer aquí segunda derivada, aquí se puede hacer segunda derivada. El análisis es fácil, pero también quiero que en algún momento cuando hagan el trazo solo con primera derivada, como que en cierta forma se anticipen, yo creo que por aquí la función va a ser cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Y luego la segunda derivada solo sirve para validar su resultado y su trazo. Entonces aquí, ¿cuál sería la derivada de esta función? Ajá, entonces digamos claramente aquí es necesario factorizar la función. ¿Qué factores comunes tenemos? ¿Sí? ¿Qué pasó, Shan? Porque para que tengamos asíntotas verticales la función... Ajá, sí, la función tiene que estar indefinida en algún número. Por eso siempre se factoriza. Eh, Se factoriza para encontrar los números críticos. Pero para las asíntotas verticales, más... Ajá, y luego hacer el límite. Y como vamos a ver, ese más menos infinito nos va a servir para saber si la gráfica sube o baja. Entonces, digamos, aquí números críticos solo tengo dos. 0 y 2, ajá. O x es igual a 0 o x es igual a 2.
Entonces, digamos, aquí podemos encontrar extremos relativos con prueba de la segunda derivada, pero como tenemos que hacer decreciente y creciente, lo mejor es hacer el diagrama de signos, que eso sí se encarga de ambos aspectos, creciente, decreciente y extremos relativos. Entonces, en nuestro diagrama de signos escribimos cada uno de nuestros factores, 3x y x menos 2 como productos, y luego escribo cada uno de los números en la primera fila, del más pequeño al más grande. Y luego aquí voy marcando cada uno de estos términos cuando se hace cero. Entonces el primero se hace cero cuando en x es igual a 0. Y el segundo en 2. Entonces luego la derivada se hace 0 en dos números, 0 y 2. Y luego lo que hacemos es que empezamos a llenar estos signos. El primer término 3x, ¿qué signos tiene a la izquierda de 0? Y aquí como estoy pasando por el 0 ya se vuelve positivo. Y ahora, yo creo que aquí yo creo que hay un pequeño problema, que esto es 2 menos x. Sí, en la factorización nos queda 2 menos x. No nos cambian los números críticos, pero sí nos va a cambiar el análisis decreciente y decreciente. Y la gráfica les va a quedar bastante similar, pero como que les va a quedar reflejada respecto al eje x. Entonces eso se va a ver raro. No, pero aquí sería menos 2. No es... Igual es menos 2. Sí, deja. Ajá. Lo que pasa es que factorizo el 3x. Entonces cuando factorizo el 3x, aquí me queda 2. Y aquí ya solo me queda menos x. Entonces creo que alguien me había dicho x menos 2 y es que casi está correcto. Entonces luego aquí los signos cambian un poquito. Negativo, negativo. Y eran negativos, pero como ahora es menos x. Más, sí. Después eso les decía, solo cambia un poco. El menos, ¿dónde empieza? Nítido. Entonces aquí hay menos, más y menos. Antes ya vieron, con esto ya no me van a creer, pero ya prácticamente podemos hacer el trazo. ¿Por qué? Aquí grafico algo que... A 2 le quito 1. Sí, es que cambia un poquito, porque aquí sería 2 menos 3, aquí sería 2 menos 1 y 2 menos menos 1. Entonces aquí la función cae, luego nos tomamos una pausa, volvemos a subir. La función se toma una pausa en x es igual a 2 y luego vuelve a caer. Y aquí ya tenemos una buena idea sobre cómo va a ser la gráfica de esta función. Va a ser una gráfica como de esta forma. Obviamente, digamos, es bueno identificar las coordenadas de cada uno de estos extremos relativos, pero ya podemos empezar a concluir un montón de... tener un montón de conclusiones valiosas. Entonces aquí tengo números críticos, extremos relativos. ¿Dónde voy a tener un mínimo relativo? 0,2. Ajá, 0,2. ¿Por qué es 0,2? Porque evalúo x es igual a 0 en la función original. 2 más 0 menos 0. Y el máximo relativo estaría en x es igual a 2. Sí, porque aquí tengo 2 más 12 menos 8. Entonces es 14 menos 8 es igual a 6. Esto lo encontré un poco rápido, pero ya saben que aquí la idea es... Ajá, en la función. Y lo bonito de este problema es que solo con estos dos puntos puedo graficar ya la función. Entonces aquí tengo que encontrar cuando la función es creciente. Entonces, ¿cuándo es esta función creciente? ¿Es creciente de 0 a 2? Sí. ¿Y decreciente? Ajá. Sí. Y entonces ahí está, por eso es que les puedo decir, ¿se animan ya a graficar la función? Sí, aquí ya tenemos una buena idea. Entonces, ¿cómo sería esta gráfica? Como que me conviene tener una escala, no sé, entre 0 y 8 para incluir tanto el mínimo como el máximo.
Y luego en X como que me conviene estar entre menos 2 y 2. Aproximadamente por ahí. Entonces aquí va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces luego aquí tengo 0,2. Y... sí, subamos. 0,2 y este lo tengo que graficar como un mínimo. Entonces ahorita solo voy a hacer algo como esto. Bien. Ahí sí, casi siempre, digamos, los intervalos de creciente casi siempre no lo incluyen. No, sí, no se incluyen, se excluyen. Porque aquí en estos puntos no crece ni decrece, sino cabal uno como que está suspendido. Luego aquí tengo el 1,4 que no es necesario que lo calculemos, pero solo lo estoy poniendo para orientarme un poco. Y el 2,6 que estaría como acá, 2, 4, 6. Y este sabemos que se comporta como máximo. Entonces ya solo con esto podemos hacer el trazo. ¿Cómo terminaríamos el trazo de esta función? Ajá, bajamos. Luego entre 0 y 2 subimos. Y luego de 2 para infinito bajamos. Y aquí hay un pequeño problema porque obviamente alguien de ustedes me puede decir, bueno, aquí claramente hay un intersecto con el eje X. Pero podemos. Ajá, este estaría aproximado, este estaría como que en 3 o algo así. Pero ya incluso nos ayudó, porque como pueden ver, resolver esta ecuación no se puede resolver de manera analítica a menos que utilicen la fórmula cúbica y esa solución es sumamente horrible. Entonces, en este problema, si realmente quería preguntarles sobre interceptos, lo que tenía que haber hecho era tal vez quitar este 2. Entonces, si quito este 2, ahí sí ya podemos encontrar los intersectos con los ejes. ¿Y ahí cómo se dedujo de que era aproximadamente 3? Tal vez digamos lo que podría decir es pasado de 2. Pero puede decir aproximadamente 3 porque digamos f de 3 es igual a 2 más 27 menos 27. Entonces esto es igual a 2. Y luego f de 4 es un número como 2 más 48 menos 64. Entonces ahí nos queda un número como que negativo, menos 14. Entonces yo lo que dije, bueno, este raíz está como entre 3 y 4. Pero parece que este está más cerca del 0, el 2, que el menos 14. Entonces dije, es como 3 punto algo. Pero esto así es muy especulativo. Esto casi que solo lo vi como que haciendo la gráfica. Pero estos números no son necesarios identificarlos. Entonces estos no hay que identificarlos. Pero ahora aquí miran algo interesante. Porque digamos, aquí solo identifiqué x es igual a 1 porque parece que ahí está ocurriendo algo bien interesante. Solo voy a contestar el último inciso. ¿Cuántos interceptos con el eje X se observan en la gráfica? Solo uno. Pero no hay que especificarlo, ¿verdad? No, solo se dice solo uno pasado de 2. O sea, obviamente no están con valores de X negativo, sino está como pasado de 2, un poco pasado de 3. Entonces, ahorita digamos, aquí podemos empezar a especular algo. ¿Dónde creerían que esta función es cóncava hacia arriba? Hacia arriba es de menos infinito a 2. Bueno, este, o sea, aquí parece 1, pero en realidad, digamos, sería de menos infinito a un número entre 0 y 2. Entonces ahí, diríamos, bueno, alrededor de 1 sería cóncava hacia arriba. Pero para ver la concavidad solo tendríamos que sacar la segunda derivada y ver en qué intervalo es mayor a 0 y qué intervalo es menor a 0. Ajá. Pero, Cristian, Sí. porque ahí no se aplica el 2. El X es igual a 2. No, en la, o sea, cuando nos preguntan la concavidad. La concavidad aquí no les pregunté, pero si quisieran hacerla, Sería de menos infinito a 1. tenemos que hacer segunda derivada. Es que recordad que no lo podemos hacer solo viendo la gráfica. Bueno, no, con la gráfica, o sea, no sería tan exacto. Con la gráfica sería, bueno, cóncava hacia arriba de menos infinito a aproximadamente 1. Ahora,
Claramente 2 no, porque 2 aquí, 2 ya es cóncava hacia abajo la función. Sí, lo que podemos ver es que en algún momento la función fue cóncava hacia arriba y luego cambió a cóncava hacia abajo. No, en este problema no, pero solo hagámoslo para validar que nuestra gráfica esté bien. Entonces aquí solo vamos a hacer segunda derivada después de la gráfica. ¿Por qué? Porque generalmente esa tal vez es la mejor sugerencia para hacer este problema. O sea, ya después de la primera derivada, animarse a hacer la gráfica y la segunda derivada utilizarla más como validación. Entonces, si la primera derivada de esta función es 6x menos 3x al cuadrado, ¿cuál es su segunda derivada? 6 menos 6x. Entonces solo tenemos un punto de inflexión que es como que lo que nos está diciendo aquí ya la gráfica. Y luego nuestro análisis de concavidad, solo tenemos que hacer un diagrama de signos con un solo término. Ese número que tenemos ahí, si cambia de positivo a negativo, negativo a positivo, Ajá. igual siempre es punto de inflexión. Sí, punto de inflexión. Ahí sí no importa el cambio de signos. ¿Cuál es el punto de inflexión? X es igual a 1 porque hay que encontrar cuando la segunda derivada se hace 0. Entonces aquí tengo que ver los signos. Entonces a la izquierda de 1 yo creo que voy a tener algo positivo. Positivo. Pero es solo porque tengo este 6 menos 6x. A la izquierda. Y a la derecha, Entonces el punto de inflexión es 1. ajá, es 1 y incluso aquí ya saben una trampa porque ya sabían que aquí la función era cóncava hacia arriba porque había un mínimo relativo. Desde aquí lo que obtenemos es simplemente una validación de nuestro método. Cóncava hacia arriba, nítido, lo miro cóncava hacia arriba. Y luego cóncava hacia abajo, nítido. Entonces aquí ya tenemos el punto de inflexión. 1,4, cóncava hacia arriba, de menos infinito a 1. Y cóncava hacia abajo, de 1 a infinito. Y como pueden ver aquí este punto de inflexión no se mira con mucha claridad, o sea, ahí como que uno solo puede especular, en algún momento se dobló la curva. Y hay veces que hasta algunas personas para hacer el punto de inflexión exageran el doblez. Entonces digamos aquí ya tenemos bien la gráfica, más que suficiente, como pudieron ver esto solo fue para validar nuestra gráfica. Entonces muchas personas hacen todo el análisis, pero ya vieron qué problema hay aquí con gráficas. Hay mucha información y este problema de por sí ya tiene un montón de información y solo es un polinomio. Con otras funciones ya sí hay una sobrecarga de información, entonces en algún momento sí es bueno tratar de hacer un trazo no teniendo toda la información, sino solo información crítica. Entonces ahorita empecemos ya con el segundo problema, que ese sí está bonito. Y aquí sí voy a poder hacer la broma de que es un kilobyte. Porque un kilobyte no son 1000 bytes. ¿Cuánto es un kilobyte en bytes? 1024. 1024. Que eso es un problema porque incluso yo creo que están los kilobytes y los kilobits, que esos sí son de 1000 en 1000 y los que sí son de 1.000.000. Porque un megabyte no son 1.000.000 de bytes, sino 1024 al cuadrado bytes. Como un terabyte también, 1024 gigas. Sí, y esos 24 se van acumulando. Es que si en una clase de cálculo multivariable nos topamos con el número 2 a la 10 y los de computer science ya sabían de inmediato, sí, eso es 1024. ¿Por qué tenemos que lidiar con un kilobyte? Entonces aquí tenemos este problema, que este sí está interesante. Yo creo que para que vayan pasándoselo. Entonces, esta es función par o impar. Sí, par. La potencia de exterior parece impar, pero la ventaja es que aquí todo esto es par. Entonces todo esto en realidad se sigue manteniendo par. Pero igual, si tienen alguna duda, solo pueden evaluar rápido g en menos x. Aquí hay 4 menos x al cuadrado a la quinta.
Ah, y nos queda exactamente que g de menos x es igual a g de x. Entonces aquí ya sabemos que nuestra función va a tener como que una forma de una parábola o algo con simetría de espejo. Entonces si en algún momento aquí tengo una locura como esta, aquí a la izquierda del eje Y voy a tener que replicar la misma figura. Entonces eso ya nos ayuda un montón. Entonces ahorita, como pudieron ver, en este problema sí estoy preguntando interceptos. ¿Por qué? Porque aquí sí se pueden encontrar con facilidad. Entonces primero encontremos el intercepto con el eje Y. Entonces el intercepto con el eje Y, ¿cómo lo encuentro? Evalúo la función en x es igual a 0. Ah, y eso se lo podrías pasar a Daniel. 4 a la 5, que es 2 al cuadrado a la 5. Ajá, 2 a la 10, y ahí ya viene el... Entonces esto, digamos, es un kilobyte. Entonces esto es 1024. Y el megabyte es 2 a la 100. Qué mal no estoy. Y entonces ya tenemos este. Nos faltan los interceptos con el eje X. Yo creo que ahí sí vamos a tener algo interesante. Entonces tengo que igualar aquí la función a 0. Y entonces, ¿cuándo se hace esta función 0? Ajá. Y esto pueden concluirlo de inmediato, no es necesario que hagan toda el álgebra. Aquí digamos, ¿por qué lo resolví rápido? Porque si tomo aquí una raíz quinta, la raíz quinta de 0 es 0. Entonces ya solo tengo que hacer 4 menos x al cuadrado es igual a 0. Entonces digamos, aquí ya tengo una primera impresión sobre cómo se va a ver esta gráfica. Entonces esta gráfica va a ser una gráfica muy alta. Va a estar en 0,1024, luego va a caer súbitamente a 0 en más 2 y en menos 2. Y puede que esto esté un poco incorrecto, pero quiera que no, aquí ya tenemos una buena idea de cómo es esta gráfica. Entonces vamos a ver cómo la primera derivada nos va a afectar este análisis. Ah, se refleja a la izquierda, porque como es par, entonces grafico esta parte que cae, entonces todo esto tengo que volverlo a poner acá. Sí, la que se refleja respecto al eje X es la menos g de x. La menos g de x, sí, digamos, grafico aquí algo y luego grafico aquí algo abajo. Entonces, digamos, aquí ya voy a encontrar los extremos relativos y cuando los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces aquí de un solo ya me voy a la primera derivada. Y aquí incluso ya me anticipo y aquí de seguro que este va a tener que ser un máximo relativo. Tal vez en algún momento haya aquí un comportamiento así, pero vamos a revisar si hay aquí alguna oscilación o algo extraño. Entonces la primera derivada de esta función, ¿cuál es? 5 Ajá. 4 menos x al cuadrado a la 4 Ajá. por menos 2. Entonces ya la tenemos bastante bien. Ahorita solo juntemos estos dos términos. Menos 10x por 4. Y entonces tengo que igualarla a 0. Entonces hay dos posibilidades para que esta función se haga 0. X es igual a 0 o x es igual a menos 2. Más 2, sí, al final nos salieron 3 ceros. Entonces, o menos 10x es igual a 0, entonces eso significa que esto es uno de los números críticos. No es de extrañarnos porque este ya solo con este bosquejo bien burdo ya nos salió aquí esto. Pero ahora lo curioso de acá es que también tenemos que estos son números críticos. Entonces ya de entrada sé que esta gráfica está incorrecta porque aquí tendría que tener como que un doblez extraño. Entonces aquí ya empiezan a haber dudas sobre si realmente este es el trazo de esta función. Entonces, ok, revisemos. Miremos si realmente aquí van a haber extremos relativos o algo extraño. Y para ello lo que hago es que tengo estos dos factores y ya con estos dos factores puedo hacer mi diagrama de signos. Menos 10x
y 4 menos x al cuadrado a la 4, donde prácticamente este término siempre va a ser positivo. Entonces esto nos va a ayudar mucho a reconocer que aquí, como tengo una potencia par, esto va a ser siempre positivo. Menos 2, 0 y 2, porque tengo 3 números críticos. Sí, con números reales. Ahora si hay números imaginarios, ahí ya se vuelven las condiciones un poco más extrañas. ¿Una potencia qué? Par. Par. O sea, 2, 4, 6, 8, todo menos 5 elevado a la 4 es positivo. Menos 1 partido 5 también. Entonces aquí, digamos, es cierto que esta función se hace 0 acá, pero se sigue manteniendo positiva, fuera de 0. Ahora esta otra sí va a tener... Ah, no, esta se hace 0 acá. La que se hace 0 en x es igual a 0 es la de arriba. Ahí estamos. Entonces los signos de estas, ¿cuáles serían? Positivo, positivo. Ajá. Negativo, negativo. Sí, aquí cambiaron un poco, pero es solo por este signo negativo. Entonces aquí tengo g' de x. Entonces, ¿qué sucede ahora? Entonces, ¿dónde sí tenemos, dónde es el único lugar donde vamos a tener extremos relativos? Aquí solo miro un cambio de signo. Solo va a haber el 0,1024. Ajá. Y ese va a ser máximo. Entonces, aquí, digamos, subimos, nos tomamos una pausa. Subimos, nos tomamos una pausa y aquí empezamos a descender. Entonces, esto es como que estuvieran escalando un volcán y en algún momento en una parte del volcán hay un valle y es como un área de descanso. Entonces estas no son cimas, pero son como, aparentan ser cimas. Entonces lo curioso es que, créanme, ¿no? Aquí ya prácticamente tenemos la gráfica, porque el único ajuste que teníamos que hacer era, bueno, 0, 1024. Aquí la derivada se hace 0, entonces la recta tangente se hace 0 y luego bajamos. Ahora no sé si me quedó, bueno, esta no quedó tan par como quisiera que quedara. Pero lo que pasa es que no quería poner el eje encima de las tangentes horizontales. Entonces, digamos, aquí ya casi tenemos la gráfica, pero solo pongamos nuestras conclusiones. Ok, máximo relativo en 0,1024. Menos 2 y más 2 no van a ser ningún extremo relativo, entonces aquí no hay mínimo. Sí, no hay mínimos. Y no, porque no hay cambio de signo, digamos, para que fuera mínimo tendríamos que tener un menos más. Entonces aquí estábamos esperando un menos más, pero como aquí no hubo cambio de signo, estas solo como que van a ser áreas de descanso, no van a ser ni cimas ni fondos de precipicios. Entonces, creciente esta función va a ser casi que podríamos decir de menos infinito a 0, pero como aquí la derivada se hace 0, entonces vamos a tener dos subintervalos, de menos infinito a menos 2 y de menos 2 a 0, y de creciente de 0 a 2 y de 2 a infinito. Entonces aquí, digamos, si se animan a hacer la gráfica después de la primera derivada, perfecto. Pero aquí como que ya hay una especulación acá. Posiblemente estos van a ser puntos de inflexión. Entonces lo que pregunté en el siguiente inciso es... bueno, aquí parece que solo hay dos. Ah, este es extremo relativo. Este es máximo relativo. Entonces máximo relativo no es punto de inflexión. Entonces ahorita solo miro dos, porque solo los puntos de inflexión doblan la gráfica. Este solo es, digamos, el punto más alto o el punto más bajo. Entonces ahí nos está doblando el trazo de la función. Para que fuera punto de inflexión tendríamos que tener esto y luego esto otro. Entonces aquí sí hay un punto de inflexión, pero acá no. Sí, es que si no, que ese ejercicio sí va a estar un poco largo y mucha factorización.
Lo único es que yo creo que esa segunda derivada le falta un término, es 4 menos x al cuadrado al cubo. O sea, era un ejercicio bonito a principios del semestre, pero ahorita como realmente lo más importante es trazar la curva, por eso es que les di la segunda derivada. Y aquí como pueden ver, va a haber otro problema, porque tengo que los potenciales puntos de inflexión se encuentran cuando la derivada es igual a 0. Ah, es que al final sí es al cubo. Lo que pasa es que se utilizan aquí la regla del producto. Tienen menos 40x por 4 menos x al cuadrado al cubo, menos 10x por la derivada de esto. Entonces ahí solo se quedó ese cubo, ya no se agregó en la ecuación. Pero igual, como van a ver, esto no va a cambiar en nada nuestro análisis, porque esta potencia sigue siendo impar. Entonces, digamos, ahorita para encontrar los potenciales puntos de inflexión, tengo que encontrar cuándo esa segunda derivada es igual a 0. Entonces, ¿cuándo va a ser? Otra vez nos salen el más menos 2, no es de sorprendernos. Si tenemos números críticos que no son extremos relativos, seguramente van a ser puntos de inflexión. Y luego están estos otros, que estos sí son un poco feos. X al cuadrado es igual a 4 novenos. Y estos desafortunadamente, si los queremos incorporar en la gráfica, aquí tendríamos que hacer otro como doblez, pero va a ser bien difícil ver ese doblez y tendríamos que exagerarlo para que se mire la gráfica. Entonces hay 4 puntos de inflexión. Sí, entonces en realidad por aquí hay otros puntos de inflexión que estos sí no se perciben, pero es solo porque como tenemos que pasar acá como que se dobla y se vuelve a doblar. Entonces cóncava hacia abajo acá, luego aquí en un pequeño trecho es cóncava hacia arriba y luego vuelve a ser cóncava hacia abajo. Entonces solo hagamos aquí nuestro análisis de diagrama de signos. Y aquí sí, este diagrama de signos sí va a estar interesante, porque tenemos 4 subintervalos. Y tenemos que empezar del más pequeño, que es menos 2, al más grande, que es 2. Y luego estos menos 2 tercios van a estar en medio. Y... no, 0 no, pues sí, porque el 0 es número que es extremo relativo, no puede ser punto de inflexión. O es el uno o es el otro, o en el peor de los casos ninguno. Entonces esta función se hace 0 en estos dos números. Y aquí va a costar un poco determinar los signos de este segundo término, pero si nos recordamos que es una parábola que abre hacia arriba, sabemos que a la derecha y a la izquierda de estos dos números esa parábola ya se vuelve positiva. Entonces aquí sí tenemos que llenar un montón de signos. Ah, no, tenemos 5 subintervalos. Entonces empecemos acá. Ajá, aquí es negativo. Y esta es parábola que abre hacia abajo. Entonces eventualmente yo creo que se va a volver... ah, no, esta no es parábola. A 4... sí, y luego esto al cubo se sigue manteniendo. No, esto es una función cúbica. Y digamos, ¿por qué aquí puse más? Porque el cambio de signo no va a ocurrir hasta que pasemos por el x es igual a 2. Qué ruido más extraño. Sí. Suena como que alguien estuviera en el dentista. Están haciendo ahí la limpieza. Uy. Entonces luego este otro, ¿cómo determino los signos? Aquí puedo considerar un número como menos 3, esto sería 9, ajá, positivo. Aquí todavía se sigue manteniendo positivo, va a cambiar de signo cuando estemos aquí en medio. Y ese es el único punto, ajá. Y ya luego pasado acá tenemos un número como x es igual a 1, 9 menos 4 es positivo. Y aquí sí van a ver que los signos se van a estar alternando. Entonces mucho cuidado porque los signos no siempre se alternan en el diagrama de signos.
Entonces ya vieron qué interesante, aquí tenemos 4 puntos de inflexión. Las coordenadas de estas, no las de estos puntos de inflexión, no las voy a encontrar porque no necesitaríamos calculadora. Entonces esto solo voy a decir que hay puntos de inflexión en más menos 2,0 y en x es igual a más menos 2 tercios. Ahora, lo que sí es interesante acá es, digamos, donde la función es cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia abajo de menos infinito a menos 2, como podemos ver en esta gráfica, entre menos 2 tercios y 2 tercios, esto solo lo podemos ver porque aquí hay un máximo relativo, de lo contrario no podríamos verlo. Y luego vuelve a ser cóncava hacia abajo, ya pasado de x es igual a 2. Entonces aquí solo me faltaron estos puntos. Y luego es cóncava hacia arriba. En estos dos subintervalos, que aquí sí se puede, no se aprecia mucho esto. No se aprecia mucho que es cóncava hacia arriba, esta función. O sea, solo se puede ahí como que medio especular que... Pero igual, digamos que... ¿sí? Pero igual, digamos, vieron, digamos, en lo único que aportó aquí la concavidad fue en verificar que aquí habían puntos de inflexión y que de hecho esta curva se estaba doblando acá. Entonces aquí ya teníamos la gráfica. Yo creo que la gráfica la hice antes del análisis de concavidad, pero usualmente ese va a ser un patrón que va a estar ocurriendo en esta clase, tratar de hacer la gráfica antes del análisis de concavidad, porque si quito el análisis de concavidad, solo con esto ya pueden hacer bien la gráfica, pero si luego tratan de hacer concavidad y tratan de incorporar este diagrama de signos con este otro, puede que en algún momento les cueste como que vincular la información, porque recuérdense que una función cóncava hacia abajo generalmente la representamos como una parábola que abre hacia abajo, pero en este caso, en la única parte en la gráfica donde se va a comportar así es en el máximo relativo. Ya aquí solo lo que voy a tener es como media parábola. Entonces, esto lo pude hacer solo porque ya tenía el análisis de la primera derivada. Entonces, más o menos así serían los trazos acá. Y luego juntar estos dos pedacitos. Entonces, vámonos para el tercer, vamos a realizar el tercer problema. Bueno, y antes de hacer el tercer problema, miremos cómo se mira este en Desmos, porque es lo que me gusta de este problema es que este hasta falla en Desmos. Y ese es incluso si en algún momento quisieran, digamos, hacer la carrera de administración y todo, esta es una función que también se mira en análisis matemático 2. Entonces, de esta función ningún estudiante se salva en esta facultad, ni siquiera los de entrepreneurship. Entonces, digamos, ahí está 4 menos x al cuadrado, se mira bien bonita la gráfica y todo, pero solo le agrego a la quinta. Y si no tenemos cuidado, pues, o sea, para aquí este caso es un ejemplo que ilustra por qué es bueno hacer este análisis antes de incluso utilizar una calculadora graficadora. Porque aquí parecería, bueno, como que hay una asíntota vertical en x es igual a 0 y solo tengo dos funciones cúbicas. Pero en realidad sabemos que si nos vamos alejando, eventualmente vamos a llegar a la parte de arriba de la parábola. Entonces esta, como pueden ver, se mira muy fea. Pero más menos 2 tercios también era un punto de inflexión. Sí, pero ese sí va a costar verlo. Entonces, digamos, aquí lo que podemos decir, bueno, sabemos que toda la acción interesante como que estaba entre menos 2 y 2. Entonces, para darle cierto margen, puedo decir que x está entre menos 3 y 3. Y ahora y puedo decir que está, no sé, entre menos 500. Y bueno, el 1024 me queda muy justo, pongamos un como 1100. Y entonces ya cuando tengo aquí bien la escala, ahora aquí se me queda bien bonita la gráfica. Entonces ahí tenemos que la gráfica del fantasmita y como pueden ver, aquí prácticamente ni siquiera pues, en Desmos se aprecian estos otros dos puntos de inflexión. Entonces varias veces no vamos a estar prestando mucho detalle con el trazo de los puntos de inflexión
excepto si son estos donde la derivada es igual a cero, porque ahí sí, donde la derivada es igual a cero nos está ayudando para que doblemos la gráfica, pero aquí en 2/3 no se mira. Sí, ven, aquí tal vez con una regla se podría hacer y graficando las rectas tangentes, pero ahí yo siento que nos estamos complicando más de lo necesario. Entonces empecemos con el tercer problema, que ese es otro problema curioso, porque aquí lo que sucede es que... esa gráfica te quedó bonita, Aquí, como van a ver en este problema, lo que va a mandar acá son las asíntotas, tanto las horizontales como las verticales. Ya aquí incluso la prueba de la primera derivada va a tener su aporte, pero va a ser un aporte en cierta forma marginal. Entonces, si manejan aquí bien su parte de las asíntotas, casi que con solo las asíntotas pueden hacer la gráfica y ya utilizan la primera derivada incluso solo para validar. Y aquí, como van a ver aquí, si no nos vamos a meter a segunda derivada, porque la segunda derivada aquí si no nos va a aportar nada. No van a ver aquí ningún punto de inflexión, solo después de hacer la gráfica ya vamos a poder especular dónde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Incluso esto de lo que consiste es este último inciso, este problema. Hacemos nuestro trazo y luego nos anticipamos y decimos, como que aquí va a ser cóncava hacia abajo y aquí va a ser cóncava hacia arriba. Y aquí ya vieron, por primera vez ya aparece la pregunta del dominio. ¿Por qué aparece la pregunta del dominio? Porque aquí sí ya tenemos, aquí sí no quiero que tomen particular énfasis en el x al cuadrado menos 9. Entonces aquí, ¿cuál sería el dominio de la función? Sí. Entonces excluyo menos 3 y más 3. Pueden escribir el dominio de esta forma, pero tal vez la forma más práctica de menos infinito a menos 3, de menos 3 a 3 y de 3 a infinito. Dentro de las días pueden ir 4 números. Sí, pueden ir hasta 10, 20 números. Entonces aquí todo esto surgió porque queremos evitar la división por 0. Entonces vieron por qué hasta ahorita sí estamos viendo asíntotas verticales, porque necesitamos que la función se indefina. De lo contrario, no vale la pena perder el tiempo con la inspección de asíntotas verticales solo para decir no hay. Entonces hagamos primero las horizontales. Con las horizontales, si se recuerdan, la idea era o nos íbamos muy a la derecha del eje Y o muy a la izquierda del eje Y. A infinito. Podemos hacer el menos infinito de primero o después, no importa mucho. Y es 1, pero ¿cómo lo encontraste? ¿Con L'Hopital o comparando potencias? Sí, podemos dividirlo. Más fácil es ver estos dos, son la misma potencia. Entonces la respuesta es 1 partido 1. Si en algún momento quieren usar L'Hopital, perfecto, lo pueden utilizar. Les va a tomar un poquito más de pasos. Sí, ya sea utilicemos álgebra o utilicemos L'Hopital, la respuesta nos tiene que quedar lo mismo. Entonces aquí, como pueden ver, derivo 2x dividido 2x, todo esto se hace 1. Y aquí tanto el menos infinito como el más infinito nos están dando y es igual a 1. No, es que el L'Hopital no es cociente. El L'Hopital se deriva el numerador por separado y el denominador por separado. Pero donde sí vamos a usar el cociente es para creciente y decreciente. Máximos y mínimos relativos sí vamos a tener que trabajar aquí un poco con la regla del cociente. Ahora bueno, asíntotas verticales. Este sí va a ser largo. Y ahí para las asíntotas horizontales los dos límites tienen que ser iguales.
para funciones racionales siempre es el mismo, pero para funciones como logaritmos o funciones exponenciales, ahí sí van a cambiar. Digamos como e a la x. E a la x, el límite cuando x tiende a menos infinito es 0. Entonces aquí sí hay una asíntota horizontal, pero el otro lado no hay. Entonces esta tiene también una asíntota horizontal, pero solo de un lado. Esta la tiene de ambos lados. Y bueno, y aquí viene un problema que a los que les gustaron asíntotas verticales van a estar felices, a los que no. Aquí, digamos, como el número 3 nos podemos acercar por la izquierda y por la derecha y podemos tener un número más grande que 9 y menor que 9. Ah, estos son los estos números donde se indefine la función siempre son los candidatos a asíntotas vertical. Entonces tenemos dos candidatos. Pero el problema es que como aquí no sé si voy a tener un 0 positivo o un 0 negativo, voy a tener que trabajar con laterales. Para propósitos de identificar la asíntota vertical es suficiente con uno de estos, pero como tenemos que hacer la gráfica, entonces sí es mejor que hagamos ambos. Porque la función se indefine en x es igual a 3 y la función se indefine en menos 3. O sea que hay que usar los dos. Hay que usar los dos, sí, aquí tenemos dos asíntotas verticales. Entonces con este, primero me voy a la izquierda de 3. A la izquierda de 3 tengo un número como 2.9. Entonces todo esto, digamos, tenemos que ver si es un más infinito o un menos infinito. Entonces 2.9 al cuadrado es casi que 9. Pero 2.9 al cuadrado va a ser un número menor que 9. Negativo. Entonces este aquí es igual. Más o menos infinito. Bueno, entonces aquí ya tengo 1, ya sé que a la izquierda de 3 esta función va a caer. A la izquierda de 3 negativo, ¿qué número tengo? Menos 3.1 o menos 2.9. Aquí tal vez necesito un menos 3.1 o un menos 3.0. Un número un poco más grande que 9. Ajá. Ahí solo vamos a agarrar un lateral porque sabemos que son iguales. Y verifiquemos ahorita qué sucede a la derecha de 3. A la derecha de 3, ¿qué número necesito tomar en cuenta? Un como 3 puntos. 3.2. Entonces sí son diferentes. Bueno, sí es, pero es... Lo que pasa es que a la izquierda me caigo y a la derecha subo. Entonces, digamos, ya solo calculo este otro por formalidad. ¿Por qué el segundo tiende a más infinito? Porque 3.1 al cuadrado es como 9.0 algo. 9.0 algo menos 9 te queda el 0 positivo. El denominador. Eso es menos 3. Sí. Entonces este otro sí, digamos, es un 2.9 o 2.99. Al elevar al cuadrado se vuelve positivo, pero el de abajo sí es un número negativo. Pequeño, pero negativo. Entonces lo bonito de este problema es que, créanme, no, casi que con esto tenemos la gráfica. Porque, digamos, casi que lo que vamos a tener que hacer para este problema es... Y ahorita no voy a poner ejes, pero voy a poner, digamos, x menos 3, x es igual a 3 y y es igual a 1. Entonces lo que sabemos es que eventualmente nos tenemos que acercar aquí, pero no sabemos si tenemos que subir o si tenemos que bajar. ¿Cómo sabemos si tenemos que subir o bajar? Las tendencias o pues, los intervalos de crecimiento. De eso también, digamos, aquí van a tener dos opciones. Lo pueden ver esto con asíntotas, pero como siento que lo van a ver mejor es sabiendo si la función es creciente, porque si saben que la función es creciente se van así y decreciente se van así.
Entonces aquí sé que tengo que subir, pero solo porque a la izquierda de menos 3 me voy a más infinito. Entonces esto va a ser más o menos así. A la derecha de menos 3 tengo menos infinito. Luego a la izquierda de 3 tengo menos infinito. Es el diagrama de signos de... Ah, esto solo es interpretación de la información que están dándonos las asíntotas. Entonces, más o menos podemos especular de que la gráfica va a tener esta forma. Pero obviamente, digamos, si todavía hay dudas, que yo creo que lo que más les va a gustar aquí es hacer el análisis de la primera derivada. Porque ahí si se resuelve cualquier duda y si en algún momento tienen mal un signo del infinito, pueden cambiarlo. Entonces la primera derivada de esta función aquí es igual, tengo que utilizar una regla del cociente. Ahora sí. Entonces aquí es igual esta derivada. 2x por x cuadrado Ajá. menos x cuadrado por 2x dividido x cuadrado menos 9 cuadrado. Menos, ajá, 2x por x al cuadrado. Y dividido todo esto por x al cuadrado menos 9 al cuadrado. Y digamos, yo creo que esto ya se han acostumbrado varias veces. Este cociente ni siquiera lo tocamos, solo se queda ahí de espectador. Pero el numerador sí hay que simplificarlo un poco. 2x al cubo menos 18x menos 2x al cubo. Qué sorpresa agradable tenemos acá. Ah, excelente. Entonces aquí tener cuántos números críticos vamos a tener. Solo uno. Pero desafortunadamente las asíntotas verticales las vamos a tener que incluir en nuestro análisis de signos, porque cuando estábamos haciendo todos los otros diagramas de signos, nuestras funciones siempre estaban definidas, pero donde se está indefiniendo la función... Esos no se toman como números, o sea, se toman como números críticos para ver dónde es decreciente y creciente, Sí, pero no se toman como... no son candidatos a extremos relativos, porque... No son extremos relativos. Entonces aquí solo tenemos un único número crítico. Ahora ahí sí tengo una función que sí, sus números críticos ocurren cuando la derivada no existe, pero la función está definida para esos números y la gráfica nos queda bien bonita. Entonces aquí, ok. Ah, porque x más menos 3 no son parte del dominio. Pero a eso sí los podemos usar para verlos. El diagrama de signos sí. Entonces es algo medio ambiguo aquí porque el diagrama de signos no solo hacemos a la izquierda de 0 y a la derecha de 0, sino porque... ¿Y qué pasa si esos los agarramos también como números críticos? No se puede porque Eh, podrías, pero lo bueno es que digamos no tendrías ninguna consecuencia negativa si al final no estás concluyendo que ninguno de estos son máximos o mínimos relativos. Si en algún momento estás concluyendo que esos son máximos o mínimos relativos, ahí sí hay un problema. Pero si los estás tomando en cuenta y estás haciendo el diagrama de signos y no llegaste a ninguna conclusión de que son extremos locales, entonces no está bien. Porque igual, digamos, en el diagrama de signos los estoy incluyendo, pero solo porque son asíntotas verticales. Y es que las asíntotas verticales sí me cambian mi análisis. En este sí. Entonces aquí, digamos, tengo extremos relativos. Y este término se hace 0 en x es igual a 0. Entonces, ¿cómo termino este diagrama? Aquí buenas noticias. Este término siempre es positivo, porque si tapamos esto, todo esto al cuadrado, positivo, positivo, positivo. Sí, ajá, positivo, positivo, negativo, negativo. Entonces aquí tengo positivo, positivo por el signo menos. Entonces aquí afortunadamente las asíntotas verticales no nos están cambiando mucho nuestro análisis, pero sí tenemos que respetarlas.
Entonces, lo que está pasando con esta gráfica es que aquí estamos subiendo, pero aquí sí estamos subiendo sin límite. No vamos a poder bajar en ningún momento. Mientras que acá lo que vamos a pasar es que como que estamos teniendo algo que sube. Nos tomamos aquí una pausa. Y luego algo que baja. Estoy exagerando un poco este efecto, pero como aquí tengo la sinusa vertical, sí quiero ser claro de que estoy bajando. Mientras que aquí grafico algo que cae. Y entonces, digamos, ¿miran algún paralelo entre esto y esto? Ajá, sí, primero es una función par, que precisamente era el siguiente inciso de este problema. Y segundo, nuestra gráfica que le hicimos solo con límites de asínotas verticales y horizontales es prácticamente lo mismo. Yo creo que lo único que nos falta es los ejes y ver, digamos, cuál es la coordenada en y de x es igual a 0. Al final. Sí, al final se puede hacer todo. Yo esto lo hice solo para que en algún momento traten de anticiparse en propiedades básicas, porque ya después de que haga todo este análisis, vamos a tener este exceso de información que lo tenemos que condensar. Sí. Es que no, nos puse así notas vertical y por eso es que puse esta recta vertical. Pero por eso no tiene un cero. Ajá, por eso es que no tiene un cero. Para ver qué ocurre antes, ¿no? Sí, ajá, y después sí. Y por eso es que puse aquí así nota vertical, o sea. A ver si es que siento que Ajá. Y para validar, yo creo que aquí les había dicho más infinito a la izquierda de menos 3. Sí, más infinito. Y a la derecha de menos 3, menos infinito. Entonces, nítido, nadie se está contradiciendo. Máximo relativo. es una parábola de performance para abajo. Si es una parábola aplastada, está entre dos paredes y no puede salir de esas dos paredes. Entonces, ¿por qué es 0? Porque si evalúo h en 0, en x es igual a 0, 0 dividido menos 9, eso me queda 0. Entonces, pregunté algo sobre si es creciente o decreciente. No. Bueno, entonces ni la hagamos. Pero sí hay que ver la concavidad. Pero la concavidad se mira con la gráfica, no usando la segunda derivada. Porque encontrar la derivada de esta función sí va a ser algo medio molesto, porque aquí voy a tener que usar una cadena, voy a tener que factorizar, y ya de por sí este problema está largo. Sí. Pero igual el producto hay que hacer un poquito de álgebra. Entonces, digamos, pongamos aquí que está el máximo relativo en 0,0. ¿Por qué esta función? Y miremos, ahorita solo hagamos la gráfica y después hagamos el análisis de concavidad de manera visual. Esta, ¿por qué es función par? Porque todas estas potencias son pares. Entonces, cuando evalúe h en menos x, me queda x al cuadrado dividido x al cuadrado menos 9. No es necesario hacer esta comprobación, todo esto incluso hasta si quieren lo pueden contestar. Mire esta gráfica, esta es claramente la gráfica de una función par, o que todas las potencias son pares y dividir una función par entre una función par les da par. Ahí se van a tener cierta flexibilidad, porque si no ya se vuelven muy largos estos problemas. Y es que sí son increíblemente largos estos problemas. Entonces ya solo hagamos esta gráfica. Yo creo que ya es el inciso, es el inciso E. Y lo bonito de este problema es que solo identificamos un punto, 0,0. Y yo creo que voy a correr esto un poco más y esta la voy a decir que es asíntota vertical, x es igual a 3. Que aquí no parece mucho. Y aquí incluso estoy haciendo algo que me permite graficar un poco rápido, pero tal vez la gráfica no queda tan bonita, que es el uso de la regla.
Pero digamos, si quiere usar la regla todavía fácil, uno se puede tardar 5 minutos más tratando de rotular los ejes, hacer la... Y esto está tal vez un poquito inexacto. Yo creo que este tendría que estar más tirado para acá y este más para acá, pero así está bien. Porque la idea es hacer un bosquejo y aquí les hago una pregunta. ¿Cuál piensa que es la forma más fácil de hacer esta gráfica? ¿Viendo el diagrama de signos de la primera derivada o yéndonos con todas estas tendencias de las asíntotas? Nítido. Entonces lo único que tenemos que recolectar del análisis de las asíntotas es que tenemos que graficar primero la asíntota horizontal y es igual a 1 y las dos asíntotas verticales menos 3 y más 3. Entonces, como sabemos que esta es la asíntota vertical, o nos acercamos así o nos acercamos de esta forma. ¿Por qué es de esta forma? Porque la función es creciente de menos infinito a menos 3. Luego el resto de la gráfica, ¿cómo la hacemos? Ajá, caigo, ¿corto el origen o no? Sí, porque es 0,5. Entonces aquí sí corto el origen. Y luego aquí termino de hacer mi parábola aplastada. Y luego el resto de la gráfica. E incluso en algún momento, hasta si quieren. Sí, porque hasta hacia arriba sea negativo, ahí si no hubiera cachado. Ahora es que hay que graficar algo decreciente. Entonces algo decreciente. Siempre es arriba y no abajo de 1. Ah, es que para que fuera abajo de 1 tendría que hacer algo así. Pero si hago algo así, este es creciente. Y también hay un intercepto, sí. Sí, esta es una función que solo tiene un intercepto en 0,0. Entonces esa es primera evidencia. Y la segunda, como tengo que... En este lado, si lo hubiera hecho así, sería una función. Hay tres evidencias. Hay tres evidencias. Solo hay un intersecto con esta gráfica. También la función es par, entonces si grafico algo así, la función deja de ser par. Y tercero, como esto tiene que ser decreciente, tengo que graficar algo que cae. Y entonces ya con esta gráfica pueden ver, digamos, cuál es la única parte el único intervalo donde la función va a ser cóncava hacia abajo. Aquí no es, ¿ve? Porque aquí, digamos, estas son como unas parábolas que están subiendo, en cierta forma. Entonces esta solo es cóncava hacia abajo entre menos 3 y 3. Y de ahí no hay... no, entonces es cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba de menos infinito a menos 3 y de 3 a infinito. Y eso lo podemos hacer simplemente viendo la gráfica. Sí, inspeccionando. Y hasta aquí podemos concluir de que, bien, digamos, hay cambio de concavidad, pero ¿por qué aquí no hay punto de inflexión? Porque donde está... Sí hay asíntotas. Si hay asíntotas, no hay puntos de inflexión. No. Está fuera del dominio. Ajá. Sí, por aquí sí hay unos problemas donde sí tengo algunos puntos de inflexión bien bonitos. ¿Dónde tenía? Dice, Arsenio tiene infinitos puntos de inflexión. Uy, infinitos extremos relativos e infinitos interceptos. Sí. Todas, sí. Pero es porque también no tiene extremos relativos. Creo que sí tienen x es igual a 0 y pi y menos pi. Eso es porque ahí se dobla tangente, porque primero una parábola se abre hacia abajo y luego se pasa una parábola que abre hacia arriba. Y esas funciones trigonométricas ahorita con gráfica las vamos a dejar un poquito más logradas. Bueno, tal vez si algunos tuvieron ahorita un buen corto, ustedes se van a explicar menos puntos en los parciales. Porque eso lo tengo dinámico.
Entonces, a medida que se vayan entregando las actividades que falten, y este laboratorio 12